Hola, me llamo Juliana Núñez y hoy vamos a presentar las tecnologías de automatización para sistemas de manufactura del libro de Fundamentos de Manufactura Moderna. Nosotros vamos a abordar las primeras dos secciones, que son los fundamentos de automatización y hardware para automatización, y cada subsección está en pantalla. Vamos a comenzar con los fundamentos de automatización. Entonces tenemos que conocer qué es automatización, y esto se conoce como la tecnología con la cual un proceso o procedimiento se lleva a cabo sin asistencia humana. Esto implica que los humanos pueden dar instrucciones, pueden observar, pueden programarlo, que vamos a entrar en eso más tarde, pero no pueden intervenir propiamente en el proceso. Los sistemas automatizados tienen tres componentes principales. El primero es la potencia, que está la energía, las actividades del proceso, lo que es manejo de material y la operación del sistema de control. Con la potencia se puede llevar a cabo un programa de instrucciones. Este programa de instrucciones determina qué actividades se llevan a cabo, la manera en que se llevan a cabo, el orden en que se llevan a cabo. Esas generalmente, dependiendo del proceso, tienen parámetros, lo que puede ser la masa, la temperatura, la geometría, ese tipo de cosas. A veces no solamente tiene estas cosas, sino que también tiene instrucciones para tomar decisiones en ciertas situaciones. Entonces, si se cambia la materia prima, junto con sus propiedades, las interacciones con humanos y el tema de monitoreo de seguridad y fallas en los equipos. Entonces, reconocer cuando los equipos no están en condiciones para llevar a cabo un proceso de manera segura. Para ejecutar este programa de instrucciones se tiene generalmente un sistema de control. Hay dos tipos. El primer tipo es un sistema cerrado, donde se compara la salida con la entrada del sistema, como se puede ver en el diagrama en pantalla. Generalmente se lleva a cabo un proceso con lo que es el controlador, el actuador y pues el proceso. Se obtiene el valor de salida y este tiene una realimentación al comienzo, que determina si el proceso se va a cambiar o si va a seguir de la misma manera. Esto también pues sigue con lo de las instrucciones. La otra es el sistema abierto, donde se ejecuta el programa sin retroalimentación, de manera que no se tiene que comparar la variable de salida con la variable de entrada, y ahí no se toman tanto decisiones automáticas de qué se tiene que cambiar, sino que ya el operador o la persona que esté controlando este proceso tiene que tomar la decisión de si se sigue con el mismo proceso o si se cambia algún parámetro. Finalmente, con la potencia del programa de instrucciones y el sistema de control se puede llevar a cabo el proceso y por ende el producto que se quiere obtener de este proceso. No necesariamente tiene que ser el producto finalizado, puede ser un paso de una línea de manufactura deseada. Hola, mi nombre es Juan Lorenzo García y el día de hoy les voy a hablar de los diferentes tipos de automatización que existen en los procesos de manufactura. El primero de ellos es la automatización fija, después la automatización programable y por último la automatización flexible. La automatización fija se basa en tres características principales, la primera de ellas siendo su gran volumen de producción, la segunda su bajo costo y por último su corto o escaso catálogo de productos. Esto se debe a que estas máquinas cumplen funciones fijas, simples y sencillas, que son repetitivas en la línea de producción, generando que pues no se pierda tiempo al momento de cambiar el programa y se logre una producción mayor en un menor tiempo. La automatización programable es todo lo opuesto a la automatización fija, gracias a que posee largos tiempos de producción, menor cantidad en la producción y un catálogo más variable. Esto se debe a que para producir diferentes productos se tiene que programar la máquina de nuevo dependiendo del producto que se quiera hacer, lo que genera altos costos, menos producción, más tiempo, pero al mismo tiempo más específico y una mayor variedad dependiendo de la fábrica en la cual se esté intentando trabajar. Por último, para hablar de la automatización flexible, podemos definirla como un punto medio entre la automatización fija y la automatización programable. Esto se debe gracias a que se caracteriza por tener tiempos de producción medios y de la misma manera se debe a las características que comparte entre los dos tipos de automatización. Primero que todo, es una automatización donde sí se programa la máquina dependiendo del producto que se está fabricando, pero al mismo tiempo estos tiempos de programación son menores, lo que genera que la línea de producción pues no se retrase tanto y pues se genere un cambio de producto a producto un poco más rápido. Eh, en conclusión, esta es la automatización que se busca, ya que tiene pues un poco de los dos lados y es la más flexible al momento de pues generar varios productos o enfocarse en un producto solo, teniendo en cuenta que lo que se busca es la mayor cantidad o volumen de producción en la menor cantidad de tiempo. Para terminar, les quería mostrar esta gráfica en la cual podemos ver los tres tipos diferentes de automatización y de la misma manera en base a lo que es la variedad de productos en su catálogo y el volumen de productos. Después de haber presentado los fundamentos, a continuación se explicará el hardware para la automatización.
Sensores. Son dispositivos que convierten estímulo físico o variable de interés en una forma física conveniente interpretada con un valor cuantitativo. Las variables pueden ser temperatura, fuerza, presión, entre otras. En primer lugar, existe una clasificación acorde al estímulo. Este puede ser mecánico, eléctrico, térmico, radiación, magnético o químico. Sin embargo, existen otras clasificaciones. Una de estas la vista en pantalla en el diagrama. Los sensores pueden ser análogos o discretos. Análogos reciben una señal de entrada continua y sale una señal continua. Los discretos, sin embargo, producen salidas limitadas. Este se deriva en dos categorías. Los binarios producen únicamente dos salidas y los digitales producen una salida digital. Un beneficio de los sensores digitales es que este no requiere una conversión para ser leída o interpretada por un computador. Adicionalmente, es importante saber que los sensores necesitan de calibración previa a su uso. Por último, un sensor se selecciona acorde a las siguientes características: facilidad de calibración, precisión, rango de operación, velocidad de respuesta, fiabilidad y precio. Actuadores. Estos son dispositivos que convierten señales de salida de los sensores analizadas e interpretadas por un controlador en acciones físicas. Estas generalmente son mecánicas y requieren de un amplificador. Los amplificadores son utilizados para aumentar la potencia de la señal recibida por un sistema de control. Estos se pueden clasificar acorde a su amplificador. Existen los amplificadores eléctricos, hidráulicos y neumáticos. Los hidráulicos son usualmente utilizados cuando se requiere mucha fuerza. Los neumáticos son usados generalmente en fábricas. Aunque todos los actuadores están disponibles para realizar movimientos lineales o rotacionales, generalmente para un movimiento lineal se utilizan motores hidráulicos o motores neumáticos. En cambio, para un movimiento rotacional se utilizan motores de paso y motores eléctricos. Hola a todos, yo soy Juan Sebastián Uribe y los dispositivos de interfaz son aquellos que actúan como el método de comunicación entre el proceso de manufactura y el computador. En la conversión de señales tenemos dos tipos de convertidores, el análogo a digital y el digital a análogo. En el análogo a digital tenemos una señal continua que es seccionada para obtener una señal discreta que está dividida en intervalos finitos con magnitudes definidas. En este caso es la imagen superior derecha. Y en el caso de digital análogo, nosotros tenemos una serie discreta y se intenta obtener una señal cuasi continua que puede ser interpretada por un dispositivo análogo. Por otro lado, tenemos dispositivos de interfaz que trabajan con la interpretación de señales. Estos se encargan de interpretar variables binarias, que son aquellas que pueden tomar valores de 1 y 0, y en las aplicaciones pueden ser un on-off o un high-low en los sensores. En este caso, tenemos interfaz de entrada de contacto e interfaz de salida de contacto. En la interfaz de entrada se recibe la señal binaria desde una fuente externa y se analiza constantemente el estado para detectar cambios. Y en el caso de interfaz de salida, se comunica la señal binaria desde el controlador del computador hacia los componentes externos. Algunos ejemplos son los de la parte derecha de la diapositiva, donde se tiene una interfaz de entrada de contacto en la parte superior y una interfaz de salida de contacto en la parte inferior. Finalmente, tenemos dispositivos de interfaz que trabajan con pulsaciones, donde se puede controlar la frecuencia y el número de pulsos. Tenemos dos casos, el contador de pulsos y el generador de pulsos. El contador de pulsos convierte la señal desde una fuente externa a valores digitales que pueden ser interpretados e ingresados en el computador. Y por otro lado, tenemos el generador de pulsos, el cual produce una serie de pulsaciones basado en la señal digital que se genera en el control del computador. En la industria podemos encontrar el contador de pulsos en la parte superior y el generador de pulsos en la imagen inferior. Hola, mi nombre es Santiago Álvarez y voy a hablar sobre el último aspecto de hardware para la automatización, que son los controladores de procesos. Los controladores de procesos son aquellos que mediante entradas de un mismo proceso, a partir de sensores ya explicados anteriormente, emanan salidas para los actuadores de un mismo proceso. Entonces, las capacidades generales para que esto funcione de una manera correcta es que primero debe responder a estas señales provenientes del proceso, es decir, las entradas. Segundo, es que debe transmitir los comandos, transmitir las salidas a los actuadores de un proceso. Tercero, es que debe realizar las acciones durante los tiempos específicos del proceso. Cuarto, es que si hay múltiples controladores, si hay múltiples objetos para el control
de un proceso, estos se deben comunicar para distribuir el control del proceso. Finalmente, este debe poder recibir entradas por parte del personal, ya sea la programación como tal de un proceso, como editar datos o incluso llegar a parar la operación completamente. Un ejemplo perfecto de lo mencionado anteriormente es un controlador lógico programable, o PLC por sus siglas en inglés, que es un controlador basado en microcomputadora que almacena instrucciones en una memoria programable. Hay múltiples ejemplos de ellos, unos de los más comunes son de marcas como Arduino. También, siguiendo ese ejemplo, vale la pena recalcar que se han desarrollado diferentes lenguajes de programación para PLC, que van desde diagramas de bloques hasta textos completamente estructurados. Las instrucciones de control comunes que se le programan a estas memorias son instrucciones de sincronización, conteo, secuenciación, operaciones lógicas o cronometraje.